Tiempo tan precioso en la presencia del Señor. A Dios le gusta que podamos adorar y exaltar su nombre siempre con cánticos nuevos, siempre con alegría y con gozo. Queremos saludar a las visitas, aquellos que están conectados hoy por primera vez, que están ahí en nuestra página de Facebook y YouTube conectados, oyendo la palabra de Dios. Te mandamos un abrazo fuerte, muchas bendiciones. Quiero también que puedas usar los chats y puedas colocar tus peticiones. Ahí están nuestros líderes prestos para atenderte, para guiarte, para ayudarte. Escríbenos. Queremos tener ese gusto de poder saludarte y orar por ti. Cualquiera que sea tu petición, ahí estamos para orar y para bendecir tu vida. También quiero felicitar, pero también quiero animar a todos aquellos que le sirven al Señor y honran su nombre a través de los diezmos y las ofrendas. Si todavía no la haces, te invito, te conmino a que seas socio del Señor, porque a través de los diezmos y las ofrendas, el evangelio puede llegar aún más lejos. La obra de Dios se sostiene, pero también podemos ayudar a otras personas. Así que en pantalla ya están las cuentas de la iglesia para que puedas ir a hacer tus consignaciones, transferencias de tus diezmos y ofrendas. Si deseas conocer otra forma en la cual también puedes dar tus donaciones a través de PayPal y Nequi, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Con mucho gusto te ayudaremos en este proceso. Pero te animo a que seas generoso con la obra de Dios. Recuerda que somos los hijos de Dios que llevamos la responsabilidad sobre nuestros hombros de llevar el mensaje de salvación y sostener la obra de Dios. Muy bien, ha llegado el tiempo de la palabra de Dios. Quiero animarte a que abras tu Biblia conmigo en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, en el versículo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dice así la palabra de Dios: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será, óyelo bien, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Bien, si lo leíste con calma y lo entendiste, está hablando de una profecía mesiánica. Está diciendo eternamente, para siempre. Y ese nada más ni nada menos es Cristo Jesús, ese descendiente por excelencia del rey David, que ocupa ese trono y gobierna al mundo entero. Pero cuando leemos todo el contexto que se refiere a que David quiere construir el templo, David hace un esfuerzo económico, él se esmera, reúne oro, piedras preciosas, materiales, hace sus contactos, porque en su corazón él desea construir un templo al Señor. Él sentía que vivía en una muy buena casa de cedro, una casa muy bonita, y él veía cómo el arca del pacto y sus utensilios estaban siempre en una carpa. Y él dijo, pero ¿cómo si que yo vivo en una casa de cedro y Dios vive en una carpa? Hay que hacerle una casa a Dios. Así que se propuso hacerlo, pero resulta que el profeta Natán lo visita y al principio le dice, bueno, si tú quieres hacer esto, hazlo. Pero después el Señor le habló a Natán y él se regresa y da esta palabra. ¿Por qué Dios no permitió que el rey David fuese la persona que construyera el templo como tal? Bien, el Señor lo dijo en su palabra, porque él era un hombre derramador de sangre. En sus manos estaban sangre, no solamente por lo violento de sus actos como general conquistador en su momento, sino también, recuerden ustedes, el Eteo que él mató para quedarse con su mujer.
Esas cosas a él lo persiguieron. La profecía decía que la espada jamás se iba a ir de la casa de David. Y así fue. Todo lo relacionado a sus hijos fue un completo desastre. Las consecuencias del pecado. Una cosa es que Dios te perdone, otra cosa son las consecuencias del pecado. En la actualidad todavía hay personas que están viviendo consecuencias del pecado, muy independientemente de que Dios los haya perdonado y de que hoy puedan levantar bandera de salvación diciendo: Dios me ha salvado y me ha limpiado, pero viven consecuencias de acciones pasadas. Tenemos que pedirle a Dios que nos libre y que nos guarde de semejantes errores. Pero, amado hermano, lo que me gusta del rey David y del proceso tan difícil que ahora le estaba pasando, cuando él se enteró de un no, él no tomó una mala actitud en relación a la obra ni a Dios mismo. ¿Por qué razón? Y eso es lo que vamos a estudiar aquí. Porque él sabe perfectamente que los planes de Dios son perfectos. Óyelo bien, los planes de Dios son perfectos. El hecho de que Dios te diga no, no quiere decir que no haya algo mejor, perfecto, adecuado a la medida de tu vida de parte de Dios. El no de Dios es una muy buena respuesta de Dios. Amén. Todo lo que Dios hace es perfecto. Dios te diga espera, Dios te diga sí o Dios te diga no. Esas tres cosas que Dios puede hacer siempre serán agradables, preciosas, porque nuestro Dios es bueno. Así que un no de Dios, amado hermano, te abre el camino por otro lado, por otra senda perfecta, gloriosa para tu vida. Un no de Dios significa que Dios tiene algo mucho mejor de lo que tú tenías planeado. El rey David había planeado construir el templo, pero Dios no se lo iba a permitir. Sería Salomón, su hijo, quien construiría el templo. Pero él recibió una excelente noticia. Y la noticia que recibió el rey David es que de su linaje vendría el Mesías prometido a la humanidad, Jesucristo. Jesucristo viene de la línea de sangre, de ese linaje del rey David. Gloria a Dios por eso. Amén. Qué buena noticia. Así que algo mucho mejor que construir el templo en su momento es recibir esa buena noticia que su reino, el que él dejaba, iba a ser perfecto y eterno, porque Cristo está vivo, hasta el día de hoy Cristo está vivo y gobierna el universo. Una de las cosas que tuvo que ser fuerte para el rey David es recibir esa noticia de pronto y decir: no, Dios no quiere que tú le construyas. Entre otras cosas, Dios le dijo a David que él no habita en templos hechos de hombre. Imagínate, el Señor dice: tú me vas a hacer casa a mí, como si unas cuatro paredes pudiesen contenerme a mí. No, yo no habito en casas hechas de hombre, ni necesito tampoco a los hombres para que me ayuden en algo parecido. De pronto podría estar confundido el rey David pensando que su noble y loable acción de servirle a Dios en esta área era algo como si estuviese él ayudando al pobrecito Dios no tiene casa. Pero hay que recordar que este tabernáculo no es para contener a Dios, es para ayudar a la humanidad a que la presencia de Dios los acompañe, porque el universo entero es copado por la presencia de Dios. No hay paredes que puedan contener su gloria. Dice la Escritura que Él junta los océanos en la palma de su mano y la tierra es estrado de sus pies. Como cuatro paredes que serán 300, 100%, lo que sea que haya sido las medidas del templo, que no viene a mi memoria, no van a contener a Dios en ese lugar. Entonces, el rey David tenía sus motivaciones, el rey David tenía sus deseos y sus anhelos, pero jamás iban a ser mejores que los de Dios, porque los planes de Dios son mejores que los nuestros. Por esa razón, amados hermanos,
un cristiano, a medida que va madurando, va entendiendo que es necesario ir muriendo a nuestros planes para que Dios se glorifique y nosotros hagamos los planes de Dios. Entre más nos demoremos en entender este precepto y este camino, es el tiempo en el cual nos demoraremos para ver su gloria, su majestad, sus milagros, sus maravillas y por andar en una causa justa, recta y perfecta. ¿Quieres ser perfecto en tus caminos? ¿Quieres ser perfecto en tus caminos? Entonces camina los caminos que Dios ha estipulado. Amén. No se trata de que andes en tus propios caminos y en santidad, porque así mucha gente lo hace. Mucha gente dice, no, yo tengo mis propios sueños, yo tengo mis propias metas, yo tengo mis propios caminos. Si los ando en santidad, estoy bien. No, tú puedes andar tus caminos en santidad y sin embargo, esa no es la voluntad de Dios para ti. Amén. No. Tú puedes andar tu vida en santidad, en completa sujeción a la palabra, en ese sentido de no pecar, aparentemente. Pero si no estás haciendo lo que Dios quiere para tu vida, tú estás pecando. Y eso es algo que debes meditar correctamente. Porque aquí hay dos alternativas. O tú haces tu voluntad o haces la voluntad de Dios. Aquí David tenía dos cosas. O él hacía su voluntad o hacía la voluntad de Dios. Pero cuando él se dio cuenta que la voluntad de Dios no era la voluntad de él y que él, vuelvo y repito, no estaba haciendo la voluntad de Dios, fue un golpe difícil para el rey David. Pero él asume una buena actitud hacia Dios. Le pide que su reino sea perpetuo, le pide que no falte un heredero del rey David en el trono. Pero él se sujeta a la voluntad de Dios. No fue fácil al principio, pero terminó sujetándose a la voluntad de Dios. Y cuando tú y yo podemos entender eso, amado hermano, de tener una buena actitud en relación a los no de Dios. Amén. Hay gente que dice, como Dios me dijo no, yo desbarato todo para que no se haga. Porque o se hace a mi manera o no se hace. Así hay mucha gente. Mucha gente dice, no, como no fui el elegido, no fui yo el quien lo hizo, como no fui yo el que lo lideré, entonces nadie más lo va a liderar, nadie más lo va a construir y ponen trabas o desbaratan o quitan los recursos. David ha podido quitar el oro que tenía para construir el templo, la madera que había recopilado por tanto tiempo, o la piedra, o los recursos que tenía para el templo, los ha podido despilfarrar de una forma osa y así él pensar que no se hará, ¿cierto? Porque quiero decirte también algo. Del linaje de David había muchos hijos, pero también del linaje de Isaí, que era su pariente, también habían otros hijos. Así que de la tribu de Judá podía venir el Salvador y no necesariamente de la casa de David. Dios eligió la casa de David. Es una bendición poder ser parte del engranaje divino y de lo que Dios está haciendo. Nosotros debemos poner nuestras capacidades al servicio del Señor y no esperar que Dios ponga sus capacidades al servicio nuestro. Ese pensamiento es un pensamiento muy errado que ha llenado la iglesia. Parece una iglesia mercenaria. ¿Qué es lo que Dios puede hacer por mí? Y si lo hace, entonces creo en Él. Si no, no creo en Dios. Yo sé que esta pandemia ha puesto a prueba a la iglesia mundialmente. No solo los gobiernos, no solo nuestros políticos, no solamente la economía, no, ha puesto a prueba a las iglesias cristianas, al cristianismo como tal, al cristiano como tal, lo ha puesto a prueba. Muchos han perdido sus trabajos, sus economías han sido golpeadas porque sus propios negocios han tenido que cerrar, han tenido que pasar momentos muy difíciles, los dueños de restaurantes, los dueños de comercio en general que no pudieron abrir, sufrieron muchísimo. Tan solamente ayer tuve la oportunidad con mi esposa de compartir con un empleado de una empresa y me decía que duraron más de un año cerrado. Afortunadamente la empresa era una empresa grande y le siguió pagando, pero ya no podían seguir pagando, tuvieron que abrir a pesar de la pandemia y todo esto. Yo dije, wow, qué empresa, pero ¿cuántas como esas realmente suscitaron si la economía se mueve con medianas y pequeñas empresas? Muchas empresas sufrieron. Y eso fue una prueba para muchos creyentes. ¿Cómo respondieron los creyentes? Dios no existe.
Dios no es real, porque Dios no me da casa, no me da mi carro, porque no me da mi cama, porque no me da mi comida. Entonces, como Dios no me está ayudando en este proceso de pandemia, entonces yo dejo de creer en Él y le das mal testimonio a los que te rodean para que ellos tampoco crean en Dios. Como desbaratar todo, ¿no? Si no me ayuda Dios a mí, entonces tampoco nadie más va a creer en Dios y le daño el asunto a Dios. Y le dañes el corazón a tu familia, le dañes el corazón a tus hijos, a los que te rodean, a tus empleados, a tus amigos, le dañes el corazón hablando mal de Dios, hablando mal de la iglesia, hablando mal de tus autoridades pastorales para que nadie más crea en Dios. Y esa amargura envenena los corazones de las personas, porque Dios no te dio lo que tú quisiste, lo que tú querías, como tú lo querías, a la hora que tú querías. Esta pandemia puso a prueba el corazón de las personas. Muchos se han dado cuenta realmente cómo son. Si su cristianismo estaba basado en los bienes materiales o su relación con Dios es totalmente independiente a las cosas de este mundo. No servimos a Dios por el pan y por el vino, servimos a Dios porque Él es Dios. Lo buscamos porque Él es Dios. Sea que Dios dé o sea que Dios nos dé, no nos dé, Él sigue siendo Dios. Por lo tanto, nosotros debemos servirle a Él y seguirle a Él y adorarle a Él porque Él es el Dios verdadero. Pero la gente no entiende esto. Sabemos que la gente lo que quiere es que Dios les resuelva. Y si Dios les resuelve, entonces Dios. Y Jesús lo dijo un día: si no vieres señales y milagros, no creeréis. Cuando un tipo se le acercó: si me sana a mi hijo, entonces sí creo. Si no, no creo. Entonces, si no vieres señales y milagros, no creeréis. Esta pandemia puso a la gente a prueba. En medio de las dificultades, aprendemos algo. Las pruebas nunca van a venir como nosotros pensamos. Jamás van a llegar al lado más fuerte de tu corazón. No, la prueba te va a sorprender. La prueba te va a golpear tu orgullo, va a golpear tu ego, va a golpear tus debilidades. Las partes más débiles de tu ser las van a golpear. Entonces es ahí en la cual tú tienes que menguar, tienes que morir y aprender a obedecer a Dios. Así sea perdiendo tus propios planes para ganar los planes de Dios. David lo entendió, menguó, pero no se opuso a los caminos del Señor. Él menguó y lo que buscó fue que se hiciera la voluntad de Dios. Dejó todo listo, los recursos, el oro, la madera, que le dijo al hijo: hijo, yo no lo voy a hacer, pero yo voy a dejar todo para que tú lo hagas para Dios. Amén. Así es como actúa un creyente. No se pudo, pero bendito sea el nombre del Señor. No logramos tal cosa, pero gloria a Dios, vamos a obedecer. Que la gente vea que nosotros obedecemos, que servimos a Dios, que lo adoramos, no entorpecemos, no nos oponemos, sino que le servimos con amor. Y así nosotros damos lo mejor de nosotros en medio de las pruebas y las dificultades. Siempre se los he enseñado y lo repetiré una vez más: en medio de la prueba debemos dar lo mejor de nosotros. La prueba nos enseña a negarnos a nosotros mismos, a negar nuestra propia voluntad para asimilar la voluntad de Dios. Las vicisitudes nunca van a venir como queremos. Golpearán nuestra manera más débil, pero la forma correcta de enfrentarlas es dándole la razón a Dios. Amén. Dándole la razón a Dios. Que Dios sea primero, que Dios sea quien se glorifique, que Dios sea el vencedor, que Dios quede bien, hacer quedar bien a Dios. Amén. No permitir que la gente vitupere a Dios por nuestras malas actitudes, por nuestro mal testimonio. Amén. Yo tengo que registrar, por lo menos este viernes en nuestro país hubo un partido de fútbol. Y cuando no hay partido de fútbol, las conexiones de la iglesia son altas. Yo veo en pantalla en directo, yo veo cuánta gente se está conectando. Y también veo si mis líderes se están conectando, los líderes de grupo, los líderes de diferentes ministerios. Ahí se van, porque van participando, uno va leyendo en las conexiones que ellos tienen. Pero noté que muchos no se conectaron.
Y yo decía, yo sé que están viendo el partido de fútbol, blanco es, ya ellos no lo ponen, frito se come. Pero yo digo dentro de mí, ojalá el Dios fútbol les dé lo que Dios les está dando, porque eso no va a pasar. El Dios fútbol no te va a dar las cosas estas. El Dios fútbol no te va a sanar, no te va a proteger contra el COVID. El Dios fútbol no te va a prosperar, no te va a sanar, no te va a liberar. Y la gente, en medio de esta prueba, porque puede ser una prueba para ellos, me gusta el fútbol, pero tengo servicio, ¿qué debo hacer? ¿Ah? ¿Qué debo hacer? Un cristiano piadoso, un cristiano maduro. Oye, es fácil, yo elijo a Dios. No, pero la carne, culto siempre hay, el partido, el partido. Entonces ese primer mandamiento que dice, amarás al Señor sobre todas las cosas, no lo estás cumpliendo. Pero si tú no le estás cumpliendo a Dios, eso sí, le exiges que Dios sí te cumpla a ti. ¿Ah? Que Dios me cumpla a mí, pero tú no le cumples a Dios. Tú no prefieres a Dios, pero tú sí quieres que Dios te prefiera a ti. Te quejas cuando otros tienen, porque fulano tiene y el otro tiene y Dios le da y Dios a mí no me da. Te quejas que Dios a ti no te da, que Dios a ti no te prefiere, piensas tú, pero tú no lo prefieres a Él. ¿Y tú sí crees que eso es justo? Que tú no prefieras a Dios y cuando venga el momento de la prueba que tienes que elegir, demuestras que Dios no es lo primero para ti, sino que eliges otra cosa diferente a Dios, entonces aún así tienes el descaro de pedirle a Dios. Entonces, cuando venga la prueba, cuando venga ese momento en el cual tienes que elegir, recuerda lo que le pasó al rey David. Cuando le dijeron no, ¿qué dijo él? No me importa, yo sigo obedeciendo a Dios, sea la voluntad de Dios, sea lo de Dios lo primero, sea lo de Dios más importante. No haré nada que estorbe, no haré nada que vaya en contravía. Al contrario, me sujeto aunque no me complazcan. Entonces, cuando nosotros menguamos, aflora la gloria de Dios. Cuando tú y yo menguamos, viene el milagro de Dios. Y entonces el Señor dice, no, te tengo algo mucho mejor que construyas 4 paredes. Oye, tu linaje será eterno porque de ti vendrá el Mesías que hará que ese gobierno, ese reinado sea eterno para siempre por los siglos de los siglos, como tú siempre has querido. Fíjate, en este momento el templo no está. Hay un pedacito de muro que dejaron los romanos, que es el famoso muro de los lamentos. El templo no está, pero el Hijo de David, que es el Mesías Jesucristo, sí está, para que veas tú. Gloria a Dios. El templo de Salomón no está, no existe. Ahí está una mezquita del Domo Dorado. Ahí está una mezquita. No está el templo de Salomón, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, el descendiente del linaje de David, sí está. Así que le convino a David sujetarse, obedecer el mandamiento. Así que entre el templo y el linaje, porque el linaje es para siempre. Esa obediencia, esa sujeción, esa buena actitud hacia la obra de Dios, hacia los mandamientos de Dios, le dio una sorpresa maravillosa, positiva para el rey David, para que él viera que si él se sujeta, Dios se glorifica. Así que los no de Dios son una tremenda bendición para nosotros. Amén. Otra cosa importante, Dios no nos necesita a nosotros. Amén. Dios no necesita a nosotros. David, no sé si de pronto pasó por su mente pensar que Dios necesitaba un templo y que él tenía que hacérselo porque le caía la lluvia a Dios o tenía frío. Dios necesitaba. No, Dios no necesita de los hombres. Somos los hombres que necesitamos de Dios. Y aún así me sorprende que hay gente que se comporta de una manera tan infantil. Hay gente que se relaciona con Dios de una manera tan extraña que yo digo, pero pareciera que no entendieran el concepto del poder de Dios, de la grandeza del Señor. Hacen unas pataletas a Dios. Y entonces, si no tienen las cosas, no les salen o no están, asumen unas actitudes contra la obra, contra el liderazgo, contra los pastores, contra el servicio. Hay un desdén, hay como un desdén, así como que no sé, llego a la hora que yo quiero al culto, me conecto a la hora que sea, porque primero soy yo, y yo digo, hey, estos personajes así se relacionan con Dios de una manera tan extraña,
como si, no sé, fueran indispensables en la bolita del mundo, es que Dios se va a acabar si ellos no están allí. Y eso no es así. Somos nosotros los que necesitamos de la misericordia de Dios, del aire, de la vida que Él nos da, de la salud que nos da, de su compasión que Él nos da. Somos nosotros, por lo tanto, somos nosotros los que debemos esforzarnos por caerle bien a Dios. Somos nosotros los que debemos esforzarnos para alcanzar su gracia, su misericordia, su amor, para agradarle a Dios. Somos nosotros, no Él, no Él. Él no anda persiguiendo locos, Él no anda persiguiéndonos a nosotros para que creamos. Ay, cree en mí, que si tú no crees en mí, el universo va a colapsar. Si tú no crees en mí, ay, yo no sé qué voy a hacer. No, el Señor no anda en eso, hermano. Él sí te llama con amor, Él da un paso por amor y misericordia, pero es por amor y misericordia para que no te pierdas, para que no te pierdas. Pero somos nosotros los que necesitamos a Dios. Por eso David lo tenía bien claro. Dios dijo, no, te vas a oponer al Rey de Reyes. ¿Cómo te vas a oponer al gigante de Sión? ¿Cómo te vas a oponer al que creó el universo? No, bien, tranquilo, Dios. Gracias, te serví. O te pido que el que venga detrás de mí lo haga bien. Aquí estoy para servirte. Así es. Ah, no. Entonces ahora despilfarro el oro y quemo los planos y entonces nadie va a construir el templo, que si no soy yo. Así hay gente que actúa de esa manera. Pero cuando tú entiendes que Dios es omnipotente, omnipresente, no hay nadie como Él, entonces dice, Dios dice que no te preocupes, Dios. Gracias porque me permitiste ser rey. Gracias porque me permitiste guardar ese oro para que mi hijo lo haga. Entonces no te preocupes, es que estoy para servir. Así es que es, mi hermano. Así debe pensar un cristiano genuino, un cristiano verdadero, uno que se somete a la voluntad de Dios. Nuestros caminos, amados hermanos, cuando tú quieres imponer tu camino delante de Dios, tu voluntad delante de Dios, y quieres imponerla, ese deseo de imponerlo te ciega a las posibilidades de Dios, te ciega a lo que Dios quiere hacer en tu vida, no te deja ver los planes maravillosos, no te deja ver la grandeza del poder de Dios, no te deja ver. Y como no puedes verlo por tus propias malas acciones y malas actitudes, tropiezas, caes, pero no porque Dios lo haya permitido eso, sino que tú mismo abriste esa puerta. Por eso el Señor en Génesis, y deberías buscarlo conmigo en la Biblia, en Génesis, en el capítulo 3 de Génesis, que habla del pecado, en adelante, como en el capítulo 4, cómo Caín mata a Abel. El Señor le da una palabra a Abel y le advierte a Abel diciendo, ¿por qué te has ensañado? Dice, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tu descendencia, y tú te enseñorearás de él. Eso está en Génesis 4, 5, 6, 7 y 8. Le está diciendo el Señor, Caín actúa mal. Y después que actúa mal, se pone bravo. Y después que se pone bravo, asume una mala actitud ante Dios. Y Dios, todo amoroso, le acerca y le dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Estás bravito? Ah, entonces tú actúas mal, te pones bravo y el culpable le hace Dios. O sea, tú actúas mal, te va mal y aún así culpas a Dios. Si bien hicieres, serás enaltecido. Si no lo hicieres, le puedes abrir una puerta al pecado. ¿Está oyendo? Cuando uno se rebela contra Dios, porque de manera infantil uno se sostiene en su orgullo, en su vanidad y en sus propios planes, aun cuando Dios te ha dicho que no, te sostienes allí en ese no, con arrogancia, le estás abriendo una puerta, no una puerta, le estás abriendo un portón a Satanás con todos sus ángeles caídos. ¿Está oyendo? Y entonces es un serio problema porque el diablo vino a matar, vino a acabar con las cosas. Entonces, solamente nosotros somos los responsables
Si le abrimos esa puerta, no se la abrimos. Ciérrale la puerta al diablo. ¿Cómo? Obedece la palabra. Obedece al Señor. Mengua. Muere a ti mismo para que Dios se glorifique. Muere a ti mismo para que Dios sea quien gobierne tu vida. Muere a ti mismo para que tú puedas elegir lo de Dios primero. Cada vez que suceda algo, ponte del lado de Dios, aunque no lo comprendas. Cuando venga a ti una cosa, mundo o Dios, esto es sabroso, esto es chévere, esto me gusta, esto me entretiene, pero esto es Dios. Y mi hermano, elige lo de Dios primero. Elige a Dios sobre todas las cosas. Porque la gente piensa que elegir a Dios cuando hay cosas malas es fácil. Ay, hermano. Elegir a Dios cuando la otra cosa es mala es fácil. Ay, Dios, claro, Dios. Claro. Entre este charco de lodo y Dios, no, Dios. Ay, entre la muerte y Dios, pues Dios, no. Ante el oro, ante el diamante, ante el placer, ante lo que te gusta a ti y Dios, ahí ya no tienes que tú decidir. Y esa es la verdadera prueba. Cuando las cosas te gustan, cuando quieres, cuando tienes un plan sobre el asunto y tienes aquí a Dios, entonces ahí es donde debes de tomar la decisión y decir, primero Dios, porque si yo elijo a Dios primero, entonces eso me da autoridad también para que Dios me dé a mí, para que Dios derrame sobre mí y para que Dios haga en mí. Amén. Entonces quiero finalizar este tiempo recordándote lo que dije al principio. Un no de Dios no quiere decir que Él no nos vaya a bendecir aún más. Amén. Un no de Dios no quiere decir que no haya mejores cosas de Dios para nuestras vidas. Amén. Un no quiere decir que ese plan tuyo no sirve, que lo de Dios siempre será mejor. Amén. Así que dale paso al plan de Dios. Vamos a orar en esta mañana y se los digo porque no sabemos el día de mañana cuál prueba venga para nuestras vidas, qué situación venga, si se prolonga la prueba un día más, un mes más, 6 meses más, un año más. No lo sabemos. No sabemos qué viene el día de mañana, pero mi deber como pastor es entrenarte, capacitarte, abrirte los ojos para que tomes una sabia decisión cuando ese momento venga. Para que elijas la vida, para que elijas a Cristo, para que seas un triunfador y para que la respuesta de Dios sea sobre ti sorprendente, así como lo fue para el rey David en su momento. Vamos a orar. Di conmigo, Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque me enseñas, porque me instruyes, porque me muestras, Dios, el camino, Padre. Que cuando yo menguo, cuando yo muero a mis propias intenciones y elijo hacer tu voluntad, yo soy un vencedor. Yo soy un triunfador porque tus planes son perfectos. Tus planes son perfectos. Enséñame a caminar en tu justicia, en tu verdad y a elegirte a ti como el número 1, Señor. Elegirte a ti por encima de todas las cosas, de cualquier cosa, de cualquier situación, Señor. Y que en medio de la prueba yo pueda siempre dar lo mejor de mí, Señor. Enséñame, Dios mío, a hacer tu voluntad, Padre. Quiero orar por aquellos que batallan contra el COVID. Quiero orar por aquellos, Dios mío, Señor, que están en cuidados intensivos. Oro y clamo a ti en este momento para que tú los sanes, que tengas misericordia, Dios, en el nombre de Jesús. Queremos oír ese parte de victoria, Dios mío, que regresan a su casa sanos, libres, sanados y bendecidos por tu misericordia y por tu amor, Señor. Quiero orar por aquellos que son microempresarios, emprendedores, comerciantes o que necesitan un empleo para que seas tú abriendo puertas en el nombre de Jesús, Señor. Toma el control, Dios mío, y abre puertas de bendición, Señor. Quiero darte gracias, Señor. Quiero orar ahora mismo por aquellas personas que se han conectado por primera vez y que esta palabra tocó sus corazones. Yo lanzo esta palabra si te estás conectando hoy por primera vez y este mensaje habló tu corazón. Yo quiero que tú ores conmigo estas palabras en voz audible. Di conmigo, Señor Jesús, yo te abro mi corazón. Vamos, dilo de nuevo. Di, Señor Jesús, yo te abro mi corazón. Y dilo conmigo, di, yo te acepto
como mi Señor y Salvador. Límpiame de mis pecados, de mis errores, y que yo pueda hacer siempre tu voluntad. En el nombre de Jesús, tu pueblo dice, amén y amén. Si hiciste esta oración, queremos seguir ayudándote en tu crecimiento espiritual y seguir orando por ti. Escribe en uno de los chats, hice la oración de fe, y uno de nuestros líderes te va a contactar para seguir orando por tus necesidades y para ayudarte en tu crecimiento espiritual. Conéctate a este chat, haznos saber, queremos bendecir tu vida. También quiero animarlos a todos los que me están escuchando, que este miércoles a las 7:30 y el viernes a las 7:30 tenemos nuestros servicios de oración y de clamor siempre en vivo, en la cual tú puedes en vivo, allí en el chat, enviar tus peticiones y ahí estaremos orando por cada una de ellas. Ahí puedes conectar también a tu familia. Estaremos orando por cada una de ellas. Pues no siendo más, te mando un abrazo fuerte, muchas bendiciones. Nos vemos mañana. Gloria a Dios.